Irene es un modelo de reconciliación y paz como cultura que ha diseñado e implementado el Observatorio para la Paz desde el año 2015 en el Huila, en el Tolima y hoy en Caquetá. Este modelo fue pensado en principio para mujeres, pero en esta experiencia en la montañita Caquetá tenemos la fortuna de tener la participación de hombres. Es una experiencia de reconciliación en donde transformamos los prejuicios que tenemos de los otros y nos formamos como gestores de paz en nuestra comunidad para darle un sentido a la paz en nuestra vida cotidiana. Pues mire, realmente yo creo que no he sido, sí he sido víctima. Acá me tocó cambiar mis tacones por las pantaneras y aquí vivo contenta. Yo aquí con mi esposo y cuando mis hijos llegan, yo aquí vivo bien rico. En este lugar de este Caquetá sí vivo rico. Cuando yo escuché allá al compañero en el primer encuentro, yo decía lo importante de uno poder encontrarse con ellos y escucharles uno la historia, a una persona, personalmente escucharles la historia. Y estos espacios me han dado la oportunidad de ver que detrás de ese fusil y de ese uniforme que ya no lo tienen, hay seres humanos iguales a mí, iguales a cualquier persona, con cualidades, con defectos, con sentimientos, con capacidades para ayudarnos a surgir este país. El proceso de Irene para mí fue muy especial por lo que me llevó a tener otro punto de vista. Y sí fue muy chévere por lo que con doña Pilar intercambiamos palabras y ella fue una persona que fue muy alentadora para mí por lo que ella decía que le tenía miedo a la guerrilla, pero ella ya al encontrarnos allá ella se dio cuenta de que somos como cualquier otra persona. Fue muy chévere, en realidad me siento, como puedo decirlo, libre. Lo que buscamos con la herramienta de las etiquetas es que emerjan esos prejuicios que no estamos acostumbrados a reconocer que tenemos. Entonces buscamos que se visualicen las discriminaciones o por el color de la piel o por la actividad que desarrolla una persona o por su historia. Entonces lo que queremos es como que se genere conciencia. También nos han enseñado que a nosotros mismos nos podemos asignar también esas etiquetas haciéndonos daño a nosotros mismos. Entonces en esta parte del proceso vamos aprendiendo y enfrentándonos a la realidad que tenemos en el momento, que es el proceso de paz. Si es que vamos a ser capaces de aceptar a las personas, aceptar el cambio, o nos vamos a quedar solamente hablando pero no haciendo nada. La importancia de los móviles resulta que nos han pasado muchas cosas en la vida que son duras, otras que son muy favorables, y el juego ahí se trata de encontrar el equilibrio entre esas cosas que nos van pasando. Hay unas cosas que compensan las otras, entonces mientras estamos desarrollando eso es encontrar ese equilibrio a través de ese juego y a través de estar ubicando los objetos y los tesoros en distintas posiciones. Este vestido me hizo llegar a volver a mi comunidad, a buscar mis mitos, a buscar quién soy yo, a tener un asentamiento. Mi tesoro más grande es este espejo, porque este espejo me enseñó a mí a verme como soy yo, porque yo hasta la edad de 22 años no sabía cómo era mi rostro, pero desde que yo aprendí a mirarme mi rostro, aprendí a mirar las personas a la frente y a tenerme valor en sí misma yo. El plato, en la herramienta de cicatrices de oro, el plato es un elemento receptor. Hombres y mujeres plasman ahí su historia de vida, su memoria, para luego hacer el ejercicio de romper esa historia y armarla y reconfigurarla. Y esas cicatrices las van a convertir, las van a embellecer. Ese embellecer es el proceso de reconciliación con la vida de ellos, con su propia vida, para luego poderse reconciliar, darle facilidades para que se puedan reconciliar con las demás personas, con su familia, con su comunidad. Rompe, a pesar de que lo curamos, nunca vuelve a ser como antes. Puede ser más hermoso. Entonces es como esa transformación que hacemos nosotros en la vida para resanar todo ese dolor y todo eso. Entonces es como
el reflejo de nuestro mundo en un pequeño plato. Para mí este proceso fue muy importante por lo que nos llevó a reconocernos a nosotros mismos. Agradecerles a cada uno de ustedes porque cada uno aprendió algo nuevo. Pensar y en esos momentos reconocer que muchas veces nosotros tenemos tantos tesoros y no los valoramos, o los valoramos cuando los hemos perdido. Y el objetivo alcanzado y vivido fue el de sentirnos como hermanos en medio de un ambiente de respeto y alegría, reconociéndonos ante todo como seres humanos.